Queridos hermanos, queridas hermanas, me da mucho gusto poder verles, deseando que Dios les bendiga muchísimo, que donde quiera que estén pasando esta tarde en clase presencial o en clase grabada, pues deseo infinitamente que el Señor les bendiga y pueda estar con ustedes siempre. Bueno, vamos a tener esta clase, hermanos y hermanas, lo que es las dos cartas de Pedro, ¿verdad? Para que el próximo jueves tengamos lo que es la clase de Judas. Y ahí estaríamos terminando los libros que se les consideran como, o se les ha asignado este lugar dentro del canon como cartas universales o cartas católicas o cartas generales. Y en ese sentido, bueno, la intención es de que la próxima semana puedan ustedes estar estudiando para el examen oral que vamos a estar teniendo. Eh, Ustedes solo tienen que estudiar el material que hemos tenido, que está en la plataforma, estudiar un poco las clases grabadas, ¿verdad? Y estaremos coordinando ya el día y la hora que les estaría tocando rendir el examen oral de esta materia. Así que bueno, estamos ya esta sería nuestra última semana de estudio y la siguiente semana sería de un repaso a la materia, ¿verdad? Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza puede consultarme, este, de algo que no haya entendido tanto en el material como en la clase. Viste que cuando uno ya empieza a estudiarlo de manera más, más, más concienzudamente o más tranquilamente, bueno, ahí le surgen todas las ideas, ¿verdad? Así que bueno, esta semana tenemos clase, la siguiente semana no tenemos clase, pero yo les invito a que puedan ustedes, repasar y para quienes estén viendo las clases grabadas, bueno, tengan el tiempo suficiente para ponerse al día en poder ver todas las clases grabadas, ¿ok? Eh, y bueno, vamos a adentrarnos ahora a lo que es concluir la segunda carta de Pedro, ¿verdad? La segunda carta de Pedro. Nos quedamos haciendo el repaso de lo que eran los aspectos introductorios. Vimos cuando analizábamos esta carta, que es una carta hermosa, porque es una carta que parte de la persecución, ¿verdad? En un estado de crisis, en un estado de persecución, y se ha dicho que es una hermosa epístola, como, como vimos que en la clase dijimos como un eco de lo que eran las bienaventuranzas que Jesús había dicho en el Sermón de la Montaña y que ahora Pedro también nos lo hace saber, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro también diría que más si alguien padece por algo, por causa de la justicia, bienaventurados somos. También vimos la clase pasada que existe una duda respecto de que si esta carta habría sido o no escrita por el apóstol Pedro, ¿verdad? Sin en cambio, las evidencias que vimos, más allá de las objeciones que pudiésemos haber encontrado sobre esto, dijimos que el apóstol Pedro es quien ejerce la paternidad literaria de esta carta, ¿verdad? Pedro tiene una figura muy importante en la literatura novotestamentaria. Pedro es una figura fundante para la fe. Si Abraham lo fue para los judíos, la fe de Pedro lo ha sido para los cristianos, ¿verdad? Eh, los judíos han sostenido, o el pueblo de Israel ha sostenido su vivencia, la forma de compartir su fe, pues a partir de la figura de Abraham, ¿verdad? Todos se entiende que el padre de la fe es Abraham y nosotros también nos sostenemos por la fe de Abraham porque la iglesia cristiana también es heredera de de la fe
de Jehová, o la fe en Jehová, perdón, en Yahvé, del Antiguo Testamento. Sin cambio, cuando el apóstol Pedro, el Señor Jesús le pregunta, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no se te ha revelado ni por carne ni por sangre. Este, así que yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, hemos entendido que Pedro no es la roca de la iglesia, Pedro no es el inicio de la iglesia, Pedro no es el papa de la iglesia, pero la fe de Pedro sí lo es, ¿verdad? La fe que tuvo Pedro al proclamar el señorío de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, y siendo Pedro, perdón, y siendo Jesús, la roca inconmovible de los siglos, bueno, la fe cristiana entonces se va a basar básicamente por nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Así que las razones por las cuales vimos que esta carta entra dentro del periodo de tiempo de vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Y que pudo haberse escrito en el tiempo en que él estaba vivo, pues veíamos acerca de qué es la segunda venida, ¿verdad? Y dijimos que hay un fervor muy fresco, muy latente por parte de la iglesia cristiana, y vimos todas las evidencias que encontramos en la primera carta respecto de lo que hablaban sobre el día venidero, sobre la aparición del Señor Jesucristo, sobre el día de la visitación, sobre el día donde todas las cosas están cerca, etcétera. Ya pasados el año 70, 80, la expectativa de la venida de Jesús se ha diluido, y ahora el problema que se enfrenta la iglesia es: ¿qué vamos a hacer entre tanto Jesús viene? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? La segunda razón por la que creemos que el apóstol Pedro escribió esta carta es que no está, la iglesia en ese momento en que se escribe no está tan organizada, ¿verdad? Si bien es cierto, la iglesia empieza a organizarse bajo la línea de los obispos, de los diáconos, de las diaconisas. También es cierto que el apóstol Pedro se identifica como los ancianos, ¿verdad? Y la figura de anciano es una figura muy, pues muy propia de tanto del concepto judaico, ¿verdad? Porque el anciano en la antigüedad representaba una jerarquía muy importante. Así es que no hay un desarrollo eclesiológico tan profundo como nos lo plantean, por ejemplo, las cartas pastorales, como lo son Timoteo y Tito, ¿verdad? Ahí ya vemos un desarrollo eclesiológico, es decir, un desarrollo en las estructuras y en la organización de la iglesia, que no la vemos en la segunda carta de Pedro. La tercera razón, haciendo un breve resumen, es que los padres de la iglesia citan frecuentemente a la carta de Pedro, ¿verdad? La citan frecuentemente, y esto nos hace pensar que si los ah, autores o si los líderes de la iglesia, que se le llama la época posapostólica, ¿verdad? Es decir, después de cuando ya los apóstoles mueren, pues se levanta otra generación de hombres, y me atrevo a decir de mujeres, que van a estar dispuestos a seguir sosteniendo la fe cristiana. Bueno, estos hombres y estas mujeres que aparecen en esta época post-apostólica, es decir, después de los apóstoles, reconocen en la literatura de Pedro, ¿verdad?, la importancia de su canonicidad. Por eso la citan y la toman como palabra inspirada. Y el último argumento que se tiene, y que incluso se maneja como un argumento en contra, para no sostener que la carta de Pedro es petrina en su origen, es el estilo griego con que es escrita. Se sobreentiende que Pedro, siendo un pescador, ¿verdad?, no haya tenido la capacidad de desarrollar un estilo griego
escritura como aparece en esta carta, ¿verdad? Y bueno, lo que dijimos en esa ocasión es que Silvano o Silas, ¿verdad? Ah, haya sido el creador de esta carta, ¿verdad? Y él sí, como buen ciudadano romano, pues haya tenido la capacidad de desarrollar las ideas petrinas y volcarlas o escribirlas en un griego muy bueno, como el que aparece en esta carta. Así que nosotros consideramos que la carta de Pedro es una carta muy paulina, perdón, muy petrina, y que esta carta, pues evidentemente nos lleva a situarla, ¿verdad? Aunque como todos sabemos, la situación, la, la fecha en que pudieron haber estado citados la carta de Pedro, eh, está entre el 62 y el 64. Bueno, hemos hecho un breve repaso, un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada y ahora tocaría, voy a compartir la pantalla, porque ahora tocaría hablar acerca de quiénes son los destinatarios de la carta, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que pudieron recibir en primera instancia? Bueno, esta es la fecha de composición, ya la vimos, y ahora vamos a ver los destinatarios de la carta, ¿va? ¿Hacia quiénes pudieron haberse dirigido estas palabras maravillosas eh, que, que habían sido dispersadas? eh, Estas personas habían sido dispersadas y que fueron pues los remitentes, perdón, los destinatarios de tan hermosas palabras. Bien, si nosotros nos ubicamos en el capítulo 1, versículo 1 de la primera carta, encontraremos la alusión, ¿verdad? De las personas o lugares, más bien, más que personas, los lugares de las personas donde estaban los cristianos que necesitaban escuchar estas palabras. Así que los destinatarios de la primera carta de Pedro tenían un carácter o una característica, eran exiliados, ¿verdad? El exilio, queridos alumnos, ah, sigue siendo un dolor, ¿verdad? Sigue siendo un dolor. Aun cuando el exilio sea voluntario, ¿verdad? Aun cuando el exilio sea voluntario. Es decir, para los que dejamos, en algún momento hemos tenido la experiencia de dejar nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra familia, para ir a otro país a realizar diversas tareas, cualquiera que éstas sean, tiene un cierto dolor de desprendimiento, ¿verdad? Y evidentemente hace que las personas en el exilio, es decir, lejos de su patria, lejos de su tierra de origen, sientan nostalgia, sientan dolor y a veces preguntas del por qué tuve que dejar las razones que me mandaron a dejar mis afectos, ¿verdad? Ahora, imagínense cuando el exilio es obligado, ¿no? Cuando el exilio es obligado. Cuando vos no tenés la intención de salir de tu casa, no tenés la intención de dejar tu tierra, ni tu familia, ni tus afectos, pero tenés que hacerlo en una condición de muerte, de peligro. Bueno, el fenómeno psicosocial es muy impactante, ¿verdad? Primero, hay un impacto psicológico, hay un impacto en tu cosmovisión, porque ¿cómo entender que anoche dormías en tu cama y ahorita estás durmiendo en un lugar muy lejano, ¿verdad? Y se te hace absurdo que por la orden de alguien que quiere matarte, tengas que dejar todo esto atrás. Bueno, esta característica es muy importante, queridos alumnos, poder entenderla porque
insisto, tal vez nosotros no, o muchos de ustedes más bien, que no han tenido esta experiencia de despojarse, ¿no? De su lugar de origen. A veces uno dice, bueno, yo cambié de provincia y demás. Sí, también se siente cierto dolor, ¿no es cierto? Pero bueno, decís, sigo estando en mi tierra. Cuando no hay ese sentido de pertenencia, bueno, la gente siente dolor, ¿verdad? Siente mucho dolor. Y creo que esto es a lo que se refiere esta palabra de Pedro cuando dice a los expatriados de la dispersión, es decir, a los que quedaron sin patria, a los que se fueron lejos de los afectos, ¿verdad? Ahora, si hacemos una aplicación a una cosmovisión cristiana, bueno, podemos decir que todo cristiano es un peregrino en el mundo, ¿verdad? Todo cristiano está en este peregrinaje en donde seguimos caminando, muy propia la analogía que nos hace el autor de la carta a los Hebreos cuando dice que somos, perdón, bueno, Hebreos sí, Hebreos nos dice que la gente de antes no vio las promesas, sino que las vio de lejos y saludándolas, solamente les quedó creer en ellas. Pero Pedro nos dice que somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Y, y esta expresión, pues, nos hace pensar que este no es nuestro hogar, ¿verdad? Este no es nuestro destino final. Esta no es nuestra patria. Fuimos expulsados del jardín del Edén en la figura de Adán y de Eva, y durante ese tiempo el ser humano ha caminado en este peregrinaje de reencuentro con su afecto mayor, ¿verdad? Por eso el Apocalipsis nos habla de unas bodas, nos habla del Cordero que celebra las bodas con la novia, que es la iglesia. Es una figura hermosísima. Ya tendríamos oportunidad de estar charlando un poco de eso cuando veamos la, la carta Apocalipsis o el libro de Apocalipsis. Así que todo cristiano es siempre un peregrino en el mundo. Y por lo tanto, las cartas de Pedro o la carta de Pedro sigue siendo pertinente a nuestro momento. Bueno, retomando el hilo conductor de quiénes son los destinatarios, pues estas personas, hombres y mujeres, niños y ancianos, habían sido diseminados, esparcidos, eh, aventados, diríamos en términos muy crudos, por todo lo que es el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son los lugares que nos dice el apóstol Pedro en su carta. Bien, estos lugares, ¿verdad? Algunos autores los identifican como las 5 provincias del Asia Menor de la actual Turquía, ¿verdad? De hoy actualmente Turquía, que formaban parte del vasto imperio. No sabemos, no sabemos por qué el apóstol Pedro escogió estos lugares en específico. Miren, yo siempre he creído que todo tiene como un mismo simbolismo, un mismo trazo, ¿no es cierto? Cuando vimos, por ejemplo, Hechos 1:8, nos dimos cuenta que, que es una intención teológica, ¿verdad? Una intención teológica. El decir, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué no habló el autor de otros lugares, verdad? ¿Por qué no habló de Galilea? ¿Por qué no habló de Perea? ¿Por qué no habló de Antioquía? ¿Por qué no habló de, no sé? Porque el autor tenía un tinte teológico, un fin teológico. Cuando nosotros vemos las cartas, los mensajes o las cartas que el ángel envía a las 7 iglesias del Apocalipsis, coincidimos en la misma lectura, ¿verdad? Se- Es decir, ¿será que solamente había 7 iglesias a finales del siglo I cuando se escribe el libro de Apocalipsis? Y no, seguro había muchos más iglesias. Sin en cambio, hay 7. Bueno, lo mismo nos pasa acá, ¿no es cierto? No sabemos, entendemos que puede haber sido una intención que tuvo el apóstol Pedro. Eh, es probable
Muchos piensan incluso, ¿verdad? Que eran como los lugares donde Silvano iba a pasar primero era como el itinerario, ¿no es cierto? Donde Silvano iba a pasar primero para darles la carta. Bueno, la verdad es que no sabemos por qué se escogieron estos distritos en particular, pero si nosotros vemos el conjunto de las provincias o las demarcaciones que abarca el Asia Menor, bueno, nos hace pensar que el hecho de que se necesite juntos es una de las pruebas supremas que la inmensa actividad misionera de la iglesia original fue creciendo, ¿verdad? O sea, la iglesia siguió avanzando, no solo por los 3 viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Porque a veces uno pensaría que la iglesia creció solo porque Pablo hizo 3 viajes misioneros. No, 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 no. O sea, aparece Pablo porque, bueno, Pablo lo tenemos, ¿no es cierto? Pablo existe en sus cartas, en Hechos de los Apóstoles, pero bajo ninguna circunstancia encontramos nosotros que sea el único conducto por el cual Dios se valió para que su obra creciera. No, no olvídense, ¿verdad? Los apóstoles, no olvidamos nunca a los apóstoles también fueron por muchos lugares, etcétera, etcétera. Y al parecer, si nosotros aplicamos este criterio a las demarcaciones que aparecen aquí, podríamos pensar que la acción misionera fue creciendo. La iglesia siguió avanzando, siguió estableciéndose en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, ¿verdad? Y creo que eso podría ser. Ahora, hay otra, este, otra interpretación. Déjenme llevarlos a este acercamiento, ¿no? Algunos eruditos coinciden con esto que voy a comentar, algunos dicen que no, pero permítanmelo plantear de esta manera. Si ustedes buscan, bueno, si tienen su Biblia, por favor, vean, vayan conmigo a Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a... Y vamos a situarnos. Es el capítulo. Un segundo. En serio que tengo que comprarme lentes. Muy bien. El capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Hechos 16 de los Apóstoles. Bueno, esta, esta, esta narración que ya no nos dio tiempo a alcanzar a analizarla en la materia de Hechos, bueno, es el capítulo en el cual el Evangelio llega a Europa, ¿verdad? Bueno, si nosotros leemos el versículo número 6, si alguien por favor quiere ayudarme a leer Hechos de los Apóstoles 16, del versículo 6 al versículo 10, por favor. Sí, con mucho gusto. Gracias. 6 al 10 dice así. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Muchas gracias. Gracias, mi hermana Zoraida. Bueno, no sé si ustedes en algún momento se preguntaron esta acción, que la verdad es sorprendente, ¿verdad? Insisto, no tuvimos la oportunidad de analizar esta parte, pero
de primera impresión es chocante, ¿verdad? Es muy cuestionante, diría yo, en el sentido de por qué el Espíritu Santo no permite que el Evangelio llegue a estos lugares, ¿verdad? Entonces uno diría, ¿sería que en Frigia, en Galacia, en Asia, en Bitinia, en Misia, no había personas que necesitaran el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué se los prohíbe? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Bueno, no lo vamos a contestar ahora, solamente quiero decir un poco o haciendo una aplicación. Cuando vemos la carta de Pedro, quiero pensar que el Espíritu Santo tenía otros medios, que sí había personas, hombres y mujeres, que necesitaban del amor de Jesucristo, pero que en ese momento preciso no era Pablo quien tendría que hacerlo. Pablo tendría otra misión. Pablo tendría que ir más hacia el norte para conquistar Europa, llegando incluso, al parecer, a España. Y entonces cuando uno mira esto, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que a veces Dios nos dice que no y dice, no, así no. Pero Señor, ¿por qué? ¿Cómo? Si esto es bueno, esto es lindo, esto hay que hacer, esta persona tiene que convertirse. Y el Señor dice, no, no, porque no sos vos. O sea, no eres tú quien elegido para que la obra se haga de esa manera. Serán otras personas. Y entonces ahora vemos, regresando a Pedro, que estas regiones de las cuales nos comenta el autor de Lucas, pues aparecen en Pedro y hay quien les predique, ¿verdad? Entonces, creo que una reflexión muy linda a partir de estas demarcaciones territoriales o estos distritos o estas ciudades pudieron ser simbólicas. Incluso, bueno, algo que nos enseña es que Dios trabaja de acuerdo a sus planes, a sus proyectos, aun cuando nosotros pensamos que deberían ser de diferente manera, ¿verdad? Y bueno, el mensaje llegó a Ponto, a Galacia, a Capadocia, hacia Bitinia, por otros medios, por otras personas, por otras circunstancias. Y bueno, uno siempre tiene que estar obedeciendo al Señor y confiando de que si no sale tal o cual proyecto, tal o cual actividad, tal o cual situación, por muy buena que sea, por muy edificante que sea, por muy no sé qué, nosotros debemos saber que Dios trabaja y hace su voluntad de acuerdo a sus divinos propósitos, ¿verdad? Y a Dios no se le escapa absolutamente nada. Bueno, quería hacer esa relación un poco, ¿verdad? Que, que me gusta mucho considerar que evidentemente este, pudo, el Evangelio finalmente llegó a estos lugares. Muy bien. Está claro, ¿verdad? Que leyendo la primera carta de Pedro, los destinatarios eran principalmente gentiles, ¿verdad? Esto es sumamente importante, interesante, porque a veces hemos enclaustrado o hemos encajonado que a los gentiles fue Pablo y a los judíos fue Pedro. Es cierto, pero, pero hemos visto que las cartas, ¿cómo se llama? Paulinas, Pablo también tiene audiencia judía, ¿verdad? También discute con judíos y le comparte a los judíos también. Bueno, lo mismo sucede con el apóstol Pedro, ¿no? Y, y es interesante cómo un judío, siento que Pedro aquí, hermanos, queridos alumnos, siento que Pedro ya tiene ha tenido una metamorfosis impresionante, ¿verdad? Ha tenido un cambio maravilloso. Ya no es ese Pedro arrogante, altivo, intempestuoso, violento, instintivo, iracundo, mecha corta. Ya no es ese Pedro bruto, brusco, ¿no es cierto?, que conocimos en los evangelios. Ahora es un Pedro diferente. Es un Pedro que habla desde el corazón, que habla con ternura. Es un Pedro que dice, yo anciano igual que todos ustedes. No es un Pedro que se siente la roca
de la iglesia, ni el papa de la iglesia, ni nada de eso, ¿no es cierto? Sino que es un hombre, ¿verdad?, que reconoce un cambio total y completo. Así que podemos ver claramente incluso cómo su mensaje se abre a los gentiles, ¿verdad? Y les da esta palabra de aliento. ¿Por qué llegamos a esta conclusión de que los destinatarios eran principalmente gentiles? Porque no se menciona ninguna cuestión de la ley, de las que siempre surgían cuando había un trasfondo judío, ¿verdad? O sea, no hay una defensa de la Torá, no hay una defensa de las obras de la ley, eh, que todo judío en ese momento sí o sí necesitaba estar convencido de que no existían más como para convertirse al cristianismo. También que la condición previa de aquellos cristianos había sido de pasiones carnales. El 1:14, ¿alguien quiere leerlo, por favor? De Primera de Pedro Uno, 1:14. Leo, Sí, por favor. como hijos obedientes, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Muchas gracias. ¿Y 4:3 y 4? ¿Perdón? ¿Cuatro? Ajá. Ahora el capítulo 4 y ¿Cuatro? versículos 3 y 4. Por favor. Pues ya, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las barrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Muy bien. Bien, entonces vemos claramente que la condición ética, moral y religiosa de los destinatarios de esta carta no estaban apegados a los principios piadosos judíos, ¿verdad? Porque eran hombres y mujeres que en otro tiempo se dejaban gobernar por sus pasiones carnales, por malos pensamientos, por deseos sexuales incorrectos, por eh, orgías, ¿verdad? Bueno, ya eso ya nos da a nosotros a entender que eso no podría haber sucedido a judíos piadosos, ¿verdad? Eso no existía. Estas eran características propias. Por eso Pedro dice, sus compinches o sus coetáneos o sus contemporáneos se sorprenden de que ustedes ya no lo hagan, ¿no? Entonces, vemos claramente que esta carta está dirigida a personas que antes habían vivido sin Jesús o sin la fe judía, más bien. Y también el otro argumento es que lo que corresponde más bien a paganos que a judíos, eh, antes no había sido pueblo gentiles fuera del pacto, pero ahora son pueblo de Dios. Esta es la tercera razón. No eran pueblo. Los judíos se consideraban el pueblo, más el pueblo exclusivo de Dios, ¿verdad? Y Pedro, cuando les dice en el 2:9 y 10, ¿alguien gusta leerlo, por favor? Leo, Por favor. mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien, gracias, Doris. Entonces, bueno, vemos claramente que no erais pueblo, no pertenecías al pacto de la alianza del Sinaí, ¿no? Pero que ahora por la sangre de Jesucristo sos pueblo, ¿ah? Entonces, eso hace que los destinatarios sean como nosotros, gentiles. Además, otra razón por la cual
los destinatarios de la carta eran griegos, es porque la forma del nombre que se usa para este lugar, para esta carta es Pedro, ¿verdad? Es señal de que se suponía que los lectores de su carta serían gentiles porque usa el nombre griego, ¿verdad? Recuerden que Pedro no se llamaba Pedro en estricto sentido, diríamos, ¿ah? Sino Simón. Así es que él utiliza la palabra en griego, ¿verdad? No dice Simón, hijo de Jonás, sino dice Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pablo le llama Cefas o Kefá en en estos pasajes de Corintios, de Gálatas, le llama Cefas. Entre sus compatriotas judíos se le conocía como Simón o Simeón, ¿verdad? Incluso esta es la forma con la que el cuarto evangelio relata el momento en que Jesús y Pedro se encuentran, ¿no es cierto?, después de la resurrección y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Verdad? Usa la palabra en hebreo, ¿verdad?, que era más conocido, con el que era más conocido Pedro. También tiene una connotación teológica, el que le llame Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Tiene una connotación teológica, porque Jesús no le llama Pedro, sino le llama Simón, hijo de Jonás. Bueno, entre sus compatriotas judíos, dijimos, se le conocía como Simón o Simeón, que es el nombre que se usa en segunda de Pedro 1:1, ¿no? Que es la segunda carta que vamos a ver después del receso, que ya no se llama así, Pedro, sino Simón Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Aquí hay algo muy interesante, ya lo vamos a ver después del receso, la segunda carta de Pedro. Bueno, puesto que usa aquí su nombre griego, parece lógico entonces deducir que estaba escribiendo a los de la cultura griega, ¿verdad? A los de la cultura griega. Bueno, así que bueno, esos serían los destinatarios de la carta. ¿Cuáles son las circunstancias que hay detrás de la carta? Es decir, ¿qué motivó o qué motivos se encuentran o se deducen a partir de la lectura de esta preciosísima carta de Pedro, ¿verdad? Bueno, primero, está suficientemente claro que esta carta se escribió cuando la iglesia estaba en peligro de persecución, ¿verdad? Es una pregunta obligada de examen en cualquier lado. Dígame una circunstancia que recuerde de por qué se escribió la primera carta de Pedro. Y bueno, la respuesta es, pues porque la carta se escribe cuando la iglesia estaba en persecución, ¿verdad? Eso ya lo hemos analizado. Es una iglesia en crisis, es una iglesia que necesita ánimo y es una iglesia que encuentra ese ánimo en una manera íntegra de vivir, aún a pesar de las circunstancias que se puedan tener. Segunda razón. Según el 1:6, si alguien me ayuda a leer, por favor. 1:6. Mateo. Así que alégrense de verdad. Les escribo, pero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Muchas gracias. Entonces, los destinatarios sabían, entendían y comprendían que estaban en medio de diversas pruebas, ¿verdad? De diversas pruebas. Es necesario que tengáis que ser afligidos en pruebas diversas. Tercero es que corrían peligro de que se les acusara de malhechores, ¿no? 3:16, por favor. Y esto era un problemón para la iglesia, o para los destinatarios más bien.
no era tan difícil que alguien te acusara de malhechor y tampoco era tan difícil que terminaras siendo condenado por un delito que no cometiste, ¿verdad? 3:16. Sí, Leo. Le- Adelante. Bueno, dice, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Muy bien, gracias. Entonces vemos aquí, dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, estos rumores, ¿no es cierto? De que mira, este hizo esto. No voy a decir si no me voy a desviar de la clase, pero fue algo que sucedió en las revueltas contra los judíos, los famosos pogroms, donde acusaban a los cristianos. Fíjense que incluso en esta época en la que se escribe esta carta, hubo una acusación, diríamos, que se mantuvo con el tiempo, ¿eh? Resulta que la iglesia cristiana, como ustedes saben, celebrábamos o celebran, voy a poner en términos pasados, celebraban la cena del Señor, la Eucaristía. Esta por regular se hacía o se celebraba pues en ambientes cerrados y muy propios, muy íntimos, porque participaba de la Eucaristía, pues básicamente los de la fe cristiana. Muy parecido a lo que hacemos nosotros hoy, ¿no es cierto? O sea, hoy los cultos de la Cena del Señor o de la Eucaristía, es un culto muy nuestro, solo estamos nosotros, los bautizados, etcétera. Bueno, resulta que en esta época se había corrido el rumor de que los cristianos, ¿verdad?, eran caníbales, porque estaban comiendo la carne de alguien. ¿Eh? ¿Vieron cuando recitamos el texto que dice, este es mi carne o este es mi cuerpo? Comed, ¿no? Esta es mi sangre, bebed, ¿no? Esta fórmula pascual. Y resulta que pues les empezaron a levantar falsos y decirle, mira, estos tipos se están comiendo a los niños, ¿verdad? Los están haciendo un ritual y los están sacrificando y se están comiendo su carne y se están bebiendo su sangre. Entonces, esta acusación, ¿verdad? Que después, incluso en la época ya más reciente, cuando fue el holocausto de los judíos, pues también se hizo presente. O sea, cuando se celebraba la Pascua, ¿verdad? Los judíos cuando celebran la Pascua, pues también se decía que mataban a las personas porque hacían sacrificios, etcétera. Bueno, estas murmuraciones eran muy fuertes y eran muy difíciles de soportar. Por eso Pedro dice, bueno, ustedes están en peligro, desafortunadamente, que cualquiera les levante un falso para que terminen acusados y encarcelados o hasta muertos. También hay una prueba de fuego que está a punto de sorprenderlos. Alguien, por favor, 4:12, si son tan gentiles de ayudarme a leer. Leo, ¿Sí? dice así, 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Gracias, Alan. Una prueba de fuego. ¿Qué es? No sabemos, ¿verdad? Dicen, no se sorprendan del fuego de la prueba, ¿verdad? Del fuego de la prueba que ya les vino. ¿Cuál era? No sabemos. Es probable que haya sido esta parte, ¿no es cierto?, de la persecución y demás, pero bueno, ya esa expresión del fuego de la prueba, ¿verdad? Dice, bueno, no se sorprendan, o sea, no piensen que esto no tendría que suceder. No sé, me hace pensar mucho cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, entre ellos Pedro, les dijo, bueno, ustedes algún tiempo serán perseguidos, serán encarcelados, serán azotados en las sinagogas, serán escarnecidos. Y pienso que, ¿verdad? Es como parte nosotros no entendemos mucho eso porque a muchos nos predicaron o nos predican un evangelio de la prosperidad donde todo es bueno, acepta a Jesús y te va a ir bien en la vida. Acepta a Jesús y tus problemas se van a solucionar. Acepta a Jesús y tus enfermedades se van a ir. En fin, bueno, choca mucho con la forma en que estos cristianos fueron
convencidos para aceptar el evangelio, ¿no? No es el evangelio de la prosperidad, sino de un fuego de prueba muy fuerte que dijo Pedro, bueno, ustedes sabían que iba a venir, así es que por favor no se sorprendan y nadie caiga en su fe por eso. Por eso Pedro dice, sino gócense por cuanto sois participantes de las aflicciones de Cristo. O sea, de que va a venir, solo hay que aprender a encontrar gozo en esto. 4:19, por favor. Cuando sufran deben encomendarse a Dios. Leo. ¿Sí? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Interesante, gracias Doris. Fíjense cómo, wow, es impactante. Dice, cuando ustedes sufran, no usen la ley del talión, ¿verdad? No es ojo por ojo, diente por diente. Cuando ustedes sufran, ¿verdad? Cuando padezcan según la voluntad de Dios, no se enojen, no busquen culpables, no hagan nada, sino encomienden su alma al Creador y no se desquiten, ¿no? Esto es re interesante. Aquí no vemos un Pedro. ¿Se acuerdan del Pedro ese que cuando vino Malco, que se le llama Malco, o el siervo del centurión que vino a aprender a Jesús? El tipo no tenía nada de esto, ¿verdad? El tipo hubiera escrito en esta parte y cuando, bueno, a alguien les haga algo, córtenle la oreja. Pero acá no vemos esto. Hay un hombre transformado, hay un hombre que está siendo moldeado al 100, ¿no es cierto? En su vida, tal como lo fue Pablo, por ejemplo. ¿verdad? Entonces dice, hagan el bien, ¿no? No se desquiten, no saquen la espada y le corten la oreja a cualquier persona. ¿no? A veces pasa que cuando nosotros estamos en tribulación y demás, bueno, tratamos de buscar culpables y la venganza nunca es buena, ¿verdad? Nunca es buena. Bueno, 3:14, por favor. Bien puede ser que sufran por causa de la justicia, ¿no? Leo, Sí, pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlo. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. gracias. Así, en esta versión dice, pero si alguno padece por causa de la justicia, son bienaventurados, ¿verdad? Está bien sufrir a causa de la justicia, pero ¿cómo está bien? ¿No? ¿Cómo está bien? Pues sí, porque cuando alguien sufre por la justicia, ¿verdad? El rey, juez y justo nos juzgará en su momento y entenderá el propósito de nuestro padecimiento. Ahora, si sufrimos, como dijo después el apóstol Pedro, si sufren como malhechores, si sufren porque hicieron un daño, porque lastimaron a alguien, porque robaron, porque asesinaron, porque violaron, bueno, eso es otra cosa, eso no es por causa de la justicia. Pero fíjense, queridos alumnos, que en un mundo donde priva más las injusticias que las justicias, pues evidentemente, ¿verdad? Cuando nosotros somos vituperados por causa de la justicia, que alguien está cometiendo una injusticia, ¿no? Diríamos así. Entonces, debemos saber que debe tener un propósito de Dios, ¿verdad? Debe tener un propósito de Dios. 5:9 están compartiendo las aflicciones que la fraternidad cristiana es llamada a sufrir en todo el mundo. Esto es muy interesante, este mensaje de Pedro. Leo 5:9. Por favor. Resístanlo manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Gracias. Hay una fraternidad cristiana, ¿verdad? O sea, lo que sufrieron Capadocia, Ponto, Bitinia, etcétera, lo sufre todo mundo. O sea, no solo son ellos. Por esto es una carta que se actualiza hasta nuestros días. Nosotros también, ¿verdad? En todo el mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay guerras.
hay enfermedades, hay un montón de cosas, cada uno sufre de su forma, cada uno sufre a su manera, pero debemos saber que no somos los únicos, ¿verdad? Recuerden, somos peregrinos y los peregrinos caminan juntos, ¿verdad? Caminan juntos. Y este es el sentido con el que quiere externar su punto de vista en relación a el dolor, al quebrantamiento. Así es que bueno, cuando alguien sufra, queridos alumnos, que todos sufrimos, cada uno tiene su propia historia de sufrimiento, pues sepamos que no somos los únicos, que alguien más está sufriendo igual o peor que nosotros y por eso tenemos que seguir confiando en el Señor y confiar que Dios hará su santa voluntad. Así que detrás de esta carta, con todos estos antecedentes que hemos leído, advertimos una prueba de fuego, una campaña de calumnias y un sufrimiento por causa de Cristo. Este es el eje central, ¿verdad? Este es el eje central. Nosotros no nos gusta sufrir por sufrir, bajo ninguna circunstancia. La carta no nos enseña a ser masoquistas, bajo ninguna circunstancia. La carta nos enseña que es Cristo el motivo y la razón de nuestro sufrimiento y de nuestro quebrantamiento. Así que esta parte de esta forma de vida a la que nos enfrentamos, ya sean los cristianos de Capadocia, de Bitinia, de Asia, ya sean los cristianos de Argentina, de Colombia, de Perú, de México, de Paraguay, de donde sea, somos partícipes del sufrimiento de Cristo, vivimos por Cristo, queremos morir por Cristo, la causa de nuestra vida es Cristo, Cristo nos sigue enseñando, Cristo nos sigue moldeando, Cristo sigue siendo la razón de nuestra existencia, Cristo sigue siendo la razón de nuestro ser, no importa hasta cuándo tengamos que soportar, que tengamos que resistir el dolor y el quebranto que tengamos que pasar, nuestra vida y nuestra confianza siempre es el Señor. Por eso el capítulo 5, versículo 2 dice y cierra con esta doxología maravillosísima, una doxología profunda, una doxología terriblemente impactante para la fe de cada uno de nosotros. En el capítulo 5, versículo 10, termina un canto maravilloso diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología, este canto cristiano maravilloso, es un canto de esperanza y de soberanía de Cristo, del Cristo glorificado, del Cristo resucitado, del Cristo reinante, del Cristo que está en su trono, del Cristo que es vencedor, del Cristo que vendrá por segunda vez, del Cristo que nos promete algo más maravilloso, lo que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar, ni la mejor teología nos puede describir, ni la mejor interpretación nos puede a nosotros hacer comprender lo que el Señor ha prometido para todos los que aman su santa venida. Así que esta carta, queridos alumnos, nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, ¿verdad? Aunque hayamos padecido un poco de tiempo, debemos perfeccionarnos, debemos alinear nuestra vida en santidad con Dios, debemos afirmarnos en la roca eterna que es Cristo, debemos fortalecernos en la fe del Hijo de Dios y debemos establecernos en una mirada firme, no titubeante, no dubitativa, en una mirada firme hacia un horizonte de esperanza, un horizonte de paz, un horizonte que ni entendemos ni comprendemos, pero que anhelamos que llegue, ¿no? A veces anhelamos que llegue pronto, pero anhelamos que llegue, ¿verdad? Así que bueno, perdón por terminar predicando siempre, pero me parece que si no valoramos esto para la praxis o la práctica cristiana, pues perdemos mucho, ¿no? De leer la Biblia solamente por concepto, sino por transformación. Bueno, Alan aquí nos escribe en el chat, dice: esto me hizo acordar al himno: contendamos siempre por nuestra fe. Me sé, he leído el título, mi querido Alan, pero no me sé el himno. Si te animas a cantar una estrofa, está bien, y si no, los invitamos a buscar este himno
que Alan nos recomienda. Seguramente a quien escribió este himno vivió un momento de prueba, ¿cierto? Bueno, ahí creo que escuché que alguien abrió su micrófono. No. Bueno. ¿Qué doctrina encontramos? Para finalizar ya el abordaje de esta carta, ¿qué doctrina encontramos? El tema principal de la carta es una exposición sobre la verdadera naturaleza de la vida cristiana. La vida cristiana es el todo, queridos alumnos. Es el todo. No es saber el futuro, no es saber cuándo vendrá Jesús, el día y la hora, no es movernos en la morbosidad religiosa y espiritual de las profecías, de los signos, de que si la guerra de Israel con los palestinos es ya el cronómetro, el reloj del final de los tiempos. No, 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 no. Pedro dice que eso es lo que menos importa. A ver, todo eso va a venir y yo no menosprecio quien le encante meterse a esos temas, ¿no es cierto? Pero lo importante es la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana. Esto es lo que dice Pedro. Lo importante es la vida cristiana, el aquí y el ahora. Porque lo experimentemos después, ¿verdad? Será el resultado de lo que fundamentemos ahora. Esta vida cristiana se inicia en el bautismo como una regeneración, que esto es lo que dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, dice el capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Inicia con el bautismo como una experiencia de regeneración, de volver a nacer. Partiendo de ella, Pedro saca sus conclusiones acerca del modo en el que el cristiano ha de comprometerse entre sus vecinos paganos y frente a la persecución. El testimonio es fundamental, ¿verdad? Y el testimonio solo se alcanza cuando hay un verdadero cambio, una verdadera entrega a Cristo. ¿Cómo logramos esto? Pues con el bautismo, ¿verdad? El cristiano es reengendrado a una nueva vida en el bautismo a través de la misma resurrección de Jesús. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para salvación. Por lo tanto, nosotros, dice el apóstol Pedro, somos reengendrados en el nuevo nacimiento de Jesucristo, en su resurrección, en volver de la muerte a la vida. El bautismo no se considera simplemente como un rito de iniciación en la comunidad cristiana. Espero que ninguno de nosotros a estas alturas del partido no haya valorado en su profunda dimensión espiritual el acto bautismal que tuvimos, ¿verdad? Entiendo que nuestra iglesia no rebautiza, ¿verdad? No hacemos un segundo bautismo. Así que si usted ya ha sido bautizado, yo le suplico que usted reinterprete o reincorpore la esencia de su bautismo no como un rito, sino como una fuente que comunica al creyente el poder vivificador del Cristo glorificado, una fuente de poder, ¿verdad? Ahí es donde nacimos, ahí donde fuimos sellados con el Espíritu Santo que es poder, ¿no? Dinamis espiritual de Dios el Padre y del Hijo Jesucristo, del Cristo glorificado, ¿verdad? Así que bueno, si usted se bautizó por compromiso, porque lo obligaron, porque se emocionó y después ya no supo qué hacer con eso, bueno, yo le invito a que reinterprete su bautismo, ¿verdad? Y vuelva a entender que fue en ese momento, más allá de las circunstancias que lo hayan llevado a tenerlo, pues fue el momento en que fue sellado por el Espíritu Santo y recibió poder del Cristo glorificado.
Pero se subraya también los aspectos corporativos de esta regeneración, es decir, los efectos que se tienen en la carne. Pues a través del bautismo, los hombres pasan a formar parte del pueblo de Dios, la raza elegida, el sacerdocio real, la nación santa. Ahora hay un compromiso de vivir como ciudadanos del reino, como ciudadanos de una nueva realidad, como ciudadanos, ¿no es cierto?, de que no importa la persecución que tengamos, debemos vivir y comportarnos como hombres y mujeres, ciudadanos, ciudadanas del reino de Dios. ¿Mm? Karina dice, escribió acá, contendamos siempre por nuestra fe. Ah, supongo que es la letra, mi querida Karina. ¿Puede ser? La letra del himno que dijo Alan, contendamos siempre por nuestra fe. Dice, contendamos, ok, dice una estrofa, supongo, no sé si el coro, dice, contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona nos dará. Qué lindo. Gracias, Karina. Gracias. Espero que esto, ¿verdad? Creo que lo vimos en clase de ministerio educativo. No leamos por leer, no memoricemos de manera mecánica. Si tuviéramos que hacer una teología de esta estrofa, bueno, si alguien nos invita a cantar esto, deberíamos pensarlo dos veces, ¿verdad? Deberíamos pensarlo dos veces. Si alguien se va, vamos a cantar esto, deberíamos reflexionar, deberíamos guardar silencio, orar a Dios, y si después de orar y de guardar silencio estamos convencidos de lo que Cristo significa, entonces cantemos con sentido y significado este himno. Si no, queridos alumnos, pues no lo cantemos porque estaremos cantando solamente de manera mecánica, ¿verdad? Así que bueno, esto creo que es una doctrina maravillosa, la doctrina de la regeneración en el espíritu, ¿verdad? En donde solo una vida cristiana comprometida con Cristo, con su mensaje, con su salvación, puede ser capaz de mantenerse, no importa la circunstancia que se esté viviendo. Y finalmente, entonces, a manera de bosquejo, ¿verdad? De esta primera carta, bueno, del capítulo 1, versículo 1 al versículo 25, hablamos de la grandeza de la salvación y el costo que esto tiene, ¿verdad? ¿Cuánto implica hacer esto? Del capítulo 2, versículo 1 al versículo 12, el tema, diríamos, la idea principal es la santidad necesaria para un pueblo especial. Del capítulo 2, del versículo 13 al 25, debemos tener respeto hacia aquellos que están en autoridad, que esto es muy, muy importante, ¿verdad? La realidad de la familia es una realidad que debe acompañar siempre, en toda circunstancia. Así que hablar del esposo y de la esposa y los deberes que se tienen de manera mutua les permitirá estar juntos, les permitirá mantenerse firmes en la fe. Un esposo, una esposa que no se llevan, eh, un esposo, una esposa que no se aman, que no se cuidan, que se odian, no van a estar firmes cuando la persecución venga. Así que por eso hay un apartado de la familia, ¿verdad? Que me parece fundamental en esto. Del capítulo 3, 8 al 4, 19, la idea principal es siendo cristiano en un mundo extranjero, ¿verdad? Somos peregrinos, ¿verdad? Somos peregrinos. Y del capítulo 5:1 al versículo 14, siendo cristiano en la comunión con todos los fieles, ¿verdad? En todo el mundo, ¿no? La fe nos une, la fe Jesús nos sostiene en todo el mundo, así que hacemos fraternidad mundial, ¿verdad? Fraternidad mundial, porque entendemos que el mensaje es cósmico, el mensaje es universal, el mensaje es mundial, y por lo tanto, Pedro lo circunscribe en todo lo que es la iglesia y en todo lo que es confiar en el Señor, ¿verdad? Yo creo que los pasajes más famosos que encontramos de Pedro es este que dice,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Este es un pasaje que hemos aprendido desde siempre. Otro es, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es otro pasaje famoso. También el de, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, es otro pasaje que tuvimos. Y aquí se inspiró el encuentro de alumnos, ¿verdad? Cuando leímos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien, pues básicamente, queridos alumnos, este es un abordaje de la carta, la primera carta del apóstol Pedro. ¿Bien? Muy bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien ha sido significativa esta carta para algún momento de su vida? ¿Alguien la tiene en alta estima por alguna circunstancia en particular? ¿Alguien había abordado la carta desde esta perspectiva de persecución? No sé si pude ser claro para esta carta. Tenía un profesor que decía, bueno, ahora que estamos en clase, ustedes como alumnos pueden preguntar todo eso. Y yo les voy a responder, pero cuando hay examen ya no les voy a responder nada. Por eso no respondemos ahora. Esa me Nos gustó, vemos en Betty. la carta de Carita. Bueno, gracias, Betty. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta y creo que sí se pudo entender todo, pues vamos al receso. Vamos a tomar 10 minutitos, 10, 15 minutitos de receso y volvemos para continuar con la segunda carta de Pedro.